Hola, buenos días. Gusto saludar. Buenos días. Placer. Crecer, es decir, la banca está registral y ¿quién puede participar de la banca? Bueno, los sectores. Fíjate, esto es un tema aparte. Las personas que están en PATI, que supuestamente son los trabajadores independientes, no llegan a 200.000 personas. Es decir, esos trabajadores independientes, es decir, los informales en este país son más de la mitad de la fuerza de trabajo. Es decir, son más de 2 millones de personas. No es ni el 10% en los que están en PATI. ¿Sí? Mientras tú tienes a la banca súper protegida con inyección de dinero directa. Y ojo, que para ti son 5.000 pesos. 5.000 pesos porque no llegan a 200.000 personas. Es una situación de un nivel de desprotección brutal y, como tú dices, donde ha quedado claro quién tiene poder. Es decir, quién debería ayudar es el más ayudado. Tú sabes. Y quienes necesitarían más ayuda no logran, no se les escucha cuando tocan en la puerta. Nunca más literal, nunca más literal. Mira, aprovecho ahí para saludar a nuestra colega Suedi León Suedi, Caribe, sí. y Bienvenida. además a una colega que ingresa por el día. Saludos. Ahí es donde está mi columna. Salió hoy. Aunque dice el día 11, no sé si es el matutino o si será el diario. Ya. Bueno, Puede ser. ya. Ya.
pero bueno, saludarles. Creo que en 3 minutos, colegas, a las 10 de la mañana podemos... Milicen, y si les mando el link de la rueda de prensa a los periodistas que yo tengo en el WhatsApp, Bien. eso no se me había ocurrido. Ahí, enviado está. Matías Iron no va a estar desde la fundación. Iron. Sí. Mira, déjame, Sí. te tiro por el teléfono. Milicen, ¿tú les vas a compartir el libro? Porque ahí van a tener todo el contenido, porque el libro va a estar digital. Por eso se los digo, o sea, va a estar acceso abierto. Está. Buenos días, colegas. Estamos ya a punto de iniciar. Agradecerles a quienes acaban de conectarse y darles la bienvenida. Francis Suero. A Ronnie Mateo, del periódico El Nacional. Ronnie Mateo también por acá. Vi a Pablo Caballo también. Y a alguien apellido Veras. Sí, y además de Suero hay alguien de apellido Veras, que no tiene el nombre, por eso no. Francis saluda. Muy buenos días, Francis. Estamos fuera del canal 4, puede ser. Buen día. Fuera. Hola, buen día. Hola, soy Patria Reyes del Listín Diario. Al que dice, aunque usted vean la foto de mi hijo Pablo, pero es de su computadora. Qué hermoso es hijo tuyo, qué grandote está. Hola, Milicen, ¿cómo estás? Bien. Y mi socia, mi líder que está ahí, Carol Mueces. ¿Cómo está, líder? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto verte. Igual. Voy a silenciar mi micrófono, pero ustedes saben que estoy por aquí. De acuerdo. Gracias. Y Karen Veras es de Diario Libre. Muchísimas gracias, Karen, por la aclaración. Voy a aprovechar entonces para renombrarte por aquí.
Yo les propongo que arranquen, Stalin. Y sí, ya estoy esperando solo que Matías ya nos confirme Iron y formalmente daríamos inicio. Revisa tu WhatsApp, por favor, Stalin. Vale. Perfecto, pues de esta manera creo que podemos formalmente dar inicio, colegas, agradecerles a ustedes de manera particular y a través de ustedes también a sus diferentes medios el haber acudido a este llamado de convocatoria hecha para esta mañana, en que la Fundación Juan Bosch tiene a bien pues presentar a la sociedad dominicana, a los medios de comunicación de manera muy especial en esta rueda de prensa, su más reciente publicación, que es un análisis económico y político, además de con fundamentos para el debate sobre un nuevo modelo de derechos, del derecho a la salud en República Dominicana y a la protección social. Este análisis ha estado de manera enfocada muy particularmente con relación a 3 grandes tópicos que pudiéramos hablar como palabras claves del mismo, que es la situación de la COVID-19, la pandemia como tal, la seguridad social y las ARS, las Administradoras de Riesgos de Salud en República Dominicana. Como parte de la Fundación Juan Bosch, tenemos a bien contar en esta mañana con la participación estelar de nuestro estimadísimo Matías Bosch Carcourt, quien va a conversar con nosotros y con ustedes acerca de todos los pormenores de esta publicación. La intención es que Matías pueda, a grandes rasgos, darnos las generales de este particular de manera posterior a su intervención. Entonces abriríamos el ciclo de preguntas y respuestas y estaría bien también entonces aprovechar e informarles que al final de la rueda de prensa pues les pasaríamos en formato digital tanto la nota de prensa como la publicación para cualquier otro elemento que pudieran ustedes necesitar y que quisieran precisar. También Matías por parte de la Fundación y Iron, que es el investigador de la misma también, coautor de la misma, pues van a quedar también a disponibilidad para cualquier otro elemento que ustedes pudieran necesitar para profundizar o contrastar. Dicho esto, darle la bienvenida a Iron, co-investigador, y a Matías, quienes van a formalmente dar inicio con su intervención. Muy buenos días. ¿Y Iron ya está con nosotros? Sí, ya Iron sí, aquí estoy. Excelente. Bueno, muy buenos días. Parece que hay un micrófono abierto. Muy buenos días, es un gran honor como siempre, un gran placer estar con ustedes. Agradecemos mucho la atención a nuestro trabajo. Esta es la presentación de la segunda edición del libro Del negocio seguro a la seguridad social. Segunda edición que no es una mera reimpresión, sino que está actualizada, enriquecida y aumentada con más elementos de análisis. Como ustedes sabrán, o algunos, el término negocio seguro no surge de nosotros. El ex vicepresidente Rafael Alburquerque, que tuvo a su cargo buena parte del arranque del sistema, fue el que acuñó esta frase. Aquí no se está gestando un sistema de seguridad social, se está gestando un negocio seguro. Y esta situación se ha venido consolidando por prácticamente 20 años. Este sistema se creó con la ley 8701 en 2001. Luego que expertos traídos desde Chile, desde Colombia, luego que el Banco Mundial, el BID y otros organismos de intereses financieros transnacionales aterrizaran en el país, pero también luego de que los representantes de los grupos financieros fueran a Chile y conocieran esta especie de rey Midas, que es tener las pensiones y la salud convertidas en un negocio produciendo dinero cada día con una ley que obliga forzosamente a las personas a cotizar
pero a cambio no les da un derecho, les da una mercancía. Y por esa mercancía cobran, y cobran mucho. A punto de cumplirse estos 20 años, la Fundación quiso sacar este libro con los datos actualizados y con información y análisis enriquecidos. Retratando una situación, haciendo un barrido por este modelo que desemboca además en una realidad de la pandemia, donde vemos que en esta pandemia la situación ha quedado todavía más develada y con su crueldad más evidente. Hay que decir que este modelo que se ve impugnado por mucha gente, que en varios países donde queda está siendo confrontado por la ciudadanía, solo se puede cambiar si la ciudadanía y el país se dan cuenta de lo que está pasando y empiezan a debatir seriamente los cambios de fondo que se necesitan. Además, hay que decir, no solo respaldan informes de organismos internacionales como la OCDE, como la OIT el año pasado, que hizo un llamado con un reporte muy contundente, un llamado a desprivatizar las pensiones, sino que ayer, precisamente ayer, salió el documento para el nuevo periodo de sesiones de la CEPAL, donde la CEPAL llama en nombre de los compromisos internacionales a que los países tengan sistemas de salud integrados, universales y de bien público, es decir, no privatizados. Porque todo esto que ya ha sido demostrado que es catastrófico para las sociedades en la pandemia ha dejado resultados todavía más graves, de mayor falta de humanidad. Inmediatamente doy la palabra a mi compañero de investigación, Iron Fernández Gil, economista, para que presente algunos datos puntuales muy importantes que ustedes podrán profundizar en el libro, y a partir de ahí, como ya se anunciaba, podremos hacer el intercambio de las preguntas, inquietudes que ustedes tengan a bien presentarnos. Te dejo la palabra, Iron. Activa tu micrófono. Ya está, sí, ya está. Bueno, buenos días. Gracias por su atención. Lo primero es decir, ¿qué ha pasado en el marco de este modelo privatizador, neoliberal, de la salud y de las pensiones en el marco de la pandemia? Es bueno señalar eso. Y es que, por ejemplo, en el marco de la pandemia se han perdido 12,000 empleadores. 12,000 empresas han tenido que cesar sus operaciones, y eso ha dado como resultado que entre marzo y junio, solo entre marzo y junio de este año, casi 340,000 trabajadores y trabajadoras han dejado de cotizar a la seguridad social, creando un problema mucho mayor de desprotección. Sin embargo, bajo la lógica del negocio financiero de las AFP, en este año 2020, entre enero y septiembre, las AFP han ganado más que lo que ganaron en enero-septiembre de 2018, 2017 y 2016. Ya de enero a septiembre han ganado más que lo que ganaron en todo el año 2018. O sea, es una situación donde a pesar de que cientos de miles de cotizantes han dejado de cotizar, y en el marco de una pandemia y de un crecimiento económico negativo, las AFP han tenido ganancias récords, a pesar de que con la última reforma que se hizo en febrero, se arguyó que las AFP iban a ganar menos, lo cual está demostrado con datos oficiales que esa no es la realidad, sino que han ganado más. Como bien ha dicho Matías, en el libro hacemos una actualización y una ampliación de la investigación que hicimos en la primera edición. Y en primer lugar, analizamos la situación de la salud de República Dominicana,
específicamente el gasto en salud, y vemos cómo sistemáticamente el gasto público en salud se ha venido reduciendo, o sea, se ha venido desfinanciando la salud pública para favorecer el aseguramiento en salud, los seguros de salud, y por otro lado, hacer cargar en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras la mayor parte del gasto que día a día tienen que hacer en salud. Aquí se gasta mucho en salud, o sea, se gasta en general un 6% en salud, pero la mayor parte de ese 6% tiene que cubrirse a través del gasto directo de los hogares, o sea, alrededor del 45% de cada 100 pesos, los dominicanos y dominicanas tienen que sacar de su bolsillo, el famoso copago o gasto de bolsillo, 45 pesos. Sin embargo, el rol del Estado para garantizar una salud pública digna, de calidad, universal, se va reduciendo cada vez más y se deja la salud como una mercancía a merced del mercado. Históricamente se ha invertido menos de un 2% del PIB, cuando la propia Estrategia Nacional de Desarrollo y la propia Constitución, que reconoce la salud como un derecho fundamental, establece la Estrategia Nacional de Desarrollo que se debe estar invirtiendo ya en el 2020 un 4%, y lo que se ha presupuestado para este año apenas roza el 2%, lo que seguirá provocando que la salud no salga del estado crítico en que se encuentra, lo cual se puede evidenciar con los indicadores básicos de salud que dejan mucho que desear. Durante la pandemia hemos visto muchísimos casos de falta de cobertura, porque de lo que se trata no es garantizar la atención o el acceso a la salud como un derecho, sino que hay un catálogo de prestaciones que dependen del tipo de carnet o del tipo de seguro que usted tenga. Si tiene un seguro contributivo, recibirá un trato diferencial a que si tiene un seguro subsidiado. Pero dentro del mismo seguro contributivo se conocen a diario las quejas por falta de cobertura en diferentes servicios de salud. Lo que determina, como ya hemos dicho, que el gasto de bolsillo representa el gasto directo de los hogares representa la mayor proporción del gasto que tienen que hacer las personas en salud, al margen de todos los gastos que tienen que hacer las personas para procurar su mantenimiento, sus necesidades básicas como la alimentación, vivienda, transporte. Además, tiene que las personas destinar casi un 50% a atender la salud, cuando el modelo que se instauró en 2001 se promovía que se iba a reducir sustancialmente hasta llevar a cero el gasto de bolsillo, lo cual es una falacia, porque el gasto de bolsillo se ha mantenido inalterable, bordeando más del 45%. Un ejemplo de la segregación que se da dependiendo del tipo de seguro que usted tenga. Si usted tiene un seguro contributivo, la cápita, que es el pago mensual que hace la Tesorería de la Seguridad Social a las ARS, para el seguro contributivo ya supera los 1,000 pesos por cada afiliado. Sin embargo, en el seguro subsidiado no llega apenas llega a 220 pesos. ¿Ven? O sea, lo que determina que, por ejemplo, hay muchas personas que no me dejan mentir, que cuando van a un hospital o van a una clínica y presentan un seguro subsidiado, le dicen que tal servicio de salud X, tal procedimiento X, no lo cubre si presentan un seguro subsidiado. ¿Y qué pasa con los hospitales, con los centros de salud públicos y los centros de salud privados? ¿Cómo son financiados? Bueno, del seguro contributivo en el 2010 se destinaba el 41% de los pagos
de los pagos por los servicios de salud que la gente recibía presentando un seguro a los prestadores públicos de salud, entiéndase, los hospitales públicos y demás prestadores públicos de salud. Y en la actualidad, ese 41 se reduce a un 7%, apenas 7 pesos de cada 100 que los seguros, que las ARS desembolsan para pagar a los centros de salud. El 93 pesos van a los prestadores privados y apenas 7 pesos van a los prestadores públicos, alimentando la lógica de desfinanciamiento y precarización del sistema público de salud. O sea, el sistema público de salud no es que es ineficiente de por sí, sino que hay una lógica de ir drenándole recursos, que lo que provoca el deterioro en los mismos en términos de falta de equipos médicos, falta de hospitales, falta de materiales e insumos, no entrada del primer nivel de atención, etcétera. Y es más alarmante aún que el seguro subsidiado, que está, digamos, concebido como un seguro, o sea, que es un seguro que recibe fondos de los impuestos generales que todos los dominicanos y dominicanas pagamos, resulta que, o sea, que la lógica es que esos recursos vayan a financiar a los centros públicos de salud, para que estos puedan tener una mejor condición financiera y puedan hacer frente a todas las necesidades que se le presentan. Fíjense que en el 2010 esto parecía ser así, porque de cada 100 pesos que del seguro subsidiado se pagaba a los centros públicos, 86 pesos iban precisamente a los centros públicos de salud. Sin embargo, en esa lógica de ir desfinanciando a los centros públicos para favorecer a los centros privados y desacreditar de esta manera los servicios públicos de salud y provocar, digamos, un colapso y una crisis crónica en los mismos, en la actualidad ya está mitad. Es decir, si antes se dedicaban 86 pesos, ahora se dedican, o sea, ahora del seguro subsidiado solamente se pagan a los centros públicos 48 pesos. 52 pesos, de 86 a 52 pesos. Y ese cambio entonces ha venido a favorecer a los centros privados. Otra de las promesas que se nos planteó con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social 8701 era que se iba a producir una competencia entre ARS, entre administradoras de riesgo de salud, y que esa competencia, por definición o por derivación, iba a provocar una elevación de los niveles de eficiencia. Sin embargo, vemos que de 13 ARS, 4 controlan el 86% del mercado de seguros privados de salud, y solamente una de ellas controla el 41%, con todas las implicaciones que tiene un oligopolio en perjuicio de los consumidores que pertenecen a ese mercado, en términos de falta de cobertura, en términos de elevación de los costos, etcétera. Y finalmente, con relación a los seguros de salud, las ARS entre 2007 a la fecha, solamente en gastos ajenos a salud, en gastos operacionales y en beneficios, se han apropiado, se han embolsado de casi 60.000 millones de pesos. Estamos hablando de las ARS privadas. Y en ese trayecto, en ese marco, vemos cómo se deteriora sistemáticamente el sistema de salud pública, pero a la vez genera grandes beneficios en unos cuantos grupos económicos. Estos análisis, estos datos lo podrán perfectamente profundizar, ampliar en la publicación. Con relación a las AFP,
tenemos que hay una población excluida, aunque los afiliados superan los 4 millones, los cotizantes activos apenas llegan al 47%, es decir, más de 2 millones de los afiliados no están cotizando efectivamente, lo que en buena parte se explica por las condiciones de un modelo que se aplica en unas condiciones de mercado donde hay una fuerte inestabilidad laboral, donde hay una fuerte informalidad. Y asimismo vemos con relación a las AFP un dato muy, digamos, alarmante, y es que casi el 80% de los cotizantes tienen 100 cotizaciones o menos. Es decir, que podemos afirmar que casi 8 de cada 10 cotizantes muy difícilmente podrá acceder a una pensión porque necesitaría trabajar al menos 22 años ininterrumpidos en la formalidad para poder acceder a una pensión que se proyecta que sería apenas del 23% de su último salario. Es decir, que si su último salario era de 20,000 pesos, usted estaría recibiendo una pensión si tiene la oportunidad, tiene la dicha de cumplir con las 360 cotizaciones o los 30 años cotizando. Usted recibiría apenas unos 4,000 pesos, con los cuales no hay que discutir que no son, que no daría para sobrevivir y costear una canasta básica que ya supera los 30,000 pesos. De acuerdo. Bueno, hay más datos, están los bajos salarios, que más del 50% de los dominicanos ganan menos de 15,000 pesos. La tasa de reemplazo ya se mencionó, que es un 23%. Es importante señalar, y discúlpeme que quizá me esté extendiendo más, pero que cuando la rentabilidad de nuestros fondos es bastante reducida, es un 5% real, es un 10% nominal, la rentabilidad de las AFP históricamente supera el 35%, y en el último año fue de un 39%, o sea, lo que ellas ganan en función de su patrimonio, lo cual es una verdadera injusticia ante un sistema de pensiones que no garantiza pensiones dignas, no garantiza cobertura. Finalmente, así mismo como dijimos con las ARS, es también revelador y abrumador el dato de cuánto se han ganado las AFP entre el 2004 y 2019, por ejemplo, acumulado tanto beneficios como gastos que son ajenos a pensiones, y las AFP han ganado ya más de casi 54,000 millones de pesos entre 2004 y 2019, simultáneamente con un sistema de salud en crisis permanente. De acuerdo. Pues ahora creo, Matías, que es un buen momento para que puedas tener la intervención, y luego, directamente luego de la intervención de Matías, colegas, abriríamos el espacio para preguntas, respuestas. Si es posible, pueden hacerlo colocando el levantar la mano de manera directa para que quede el orden de las solicitudes de esa misma forma y poder continuar de manera inmediata. Matías. El micrófono. Sí. Agregar a lo que decía Iron, que puntualizar, como él decía, que las AFP hasta diciembre del año pasado, porque falta consolidar todos los datos de este año, entre utilidades obtenidas y gastos operacionales y generales que incluyen construcción de edificios y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con pensiones, ya han absorbido más de 64,000 millones de pesos. Cuando uno suma a las AFP y a las ARS privadas, el sistema de seguridad social ha significado para estos poderes financieros consumir más de 122,000 millones de pesos, 122,000 millones de pesos, mientras se niegan las pensiones de sobrevivencia, se niegan las pensiones por discapacidad,
se proyectan las peores pensiones de América Latina, se niegan coberturas. Añadamos que todo esto nosotros lo proyectamos cuando el expresidente Danilo Medina presentó ante el Congreso aquel proyecto de ley 1320 que finalmente fue aprobado con el 99% de los diputados y diputadas presentes en sala en febrero de este año, que se le prometió al país una rebaja de las ganancias de las AFP. Incluso se dijo que el país iba a ahorrar 53.000 millones de pesos. Nosotros fuimos los primeros en anunciar, no solo no van a bajar, van a aumentar las ganancias con esa supuesta disminución de la comisión, que fue un burdo truco, con el apoyo de todos los partidos principales que tienen representación en la Cámara de Diputados, y que las AFP fueron las que decidieron ese proyecto. Sino que hemos visto que y dijimos, se van a liberar de los vaivenes del mercado. Pues nos quedamos cortos. Lo que proyectamos que iban a ganar en 2020 lo han superado. Y lo han superado en la peor crisis del país en los últimos 30 años. Esa reforma fue un truco, fue una trampa, fue una falacia, el supuesto ahorro para el país, y lo que tenemos hoy es que las AFP ganan más que nunca. Y decir que en medio de todo esto también ha habido tremendos privilegios para las ARS privadas. Pensemos que con 2 resoluciones la CISARRIL decidió, en conjunto con el gobierno, que de los fondos de riesgos laborales, que son también de la seguridad social, se le reintegrara a las ARS los gastos por pruebas PCR y los gastos por, comillas, excesos de internamiento por COVID-19 que no están contemplados en el catálogo. Es decir, mientras las ARS han prometido, algunas, que cubren todo a los afiliados, en realidad quienes han cubierto todo es de nuevo el país, sacando dinero de los riesgos laborales para reembolsarle a las ARS, porque las ARS no pueden perder un solo peso. Hasta ahí, y ahora respondemos cualquier pregunta, inquietud, comentario. Colegas, bueno, pues podemos iniciar formalmente el espacio de preguntas y respuestas. Como les había indicado, la intención es que pudieran darle a levantar la mano para que pueda estar y quedar colocadas sus intervenciones en el mismo orden de sus solicitudes. Creo que Wayne, ¿es posible? Wayne, ¿tenías alguna pregunta? Recuerden abrir los micrófonos. ¿Qué significa para el país y para el sistema que esos 300,000 trabajadores han dejado de cotizar? Y si, no sé, la fundación hará alguna propuesta a esta nueva gestión sobre esa reforma a la ley de seguridad social que ya ha dicho Matías, que ha sido un truco para que las AFP ganen más. ¿Algún proyecto para esta nueva gestión? A ver si se puede volver a revisar y que los ciudadanos pues tengan una mejor partida de esto. Bueno, lo primero es decir que lo que ha ocurrido, los datos que Iron daba al inicio, como yo dije, fuimos los primeros que los anunciamos, no nos da ningún orgullo, sentimos mucho pesar porque esto se haya ocurrido. Decir que esto no puede ser transformado dentro de la lógica de este sistema, porque en este sistema no está pensado para la realidad de los dominicanos, mucho menos en la pandemia, y las dominicanas, mucho menos en la pandemia, pero nunca. Es decir, cuando a las AFP se les pregunta cómo es posible que esté proyectada para República Dominicana la peor tasa de reemplazo del continente, es decir, 22.8% del salario en pensión, las AFP contestan, es que el mercado laboral dominicano hace que la gente tenga pocas cotizaciones y bajos salarios. Pero se supone que un sistema de seguridad social se diseña para proteger a la sociedad. El sistema de seguridad social se adapta a la sociedad. No se monta más, váyale bien o váyale mal a la sociedad. Entonces, bajo la lógica de este sistema donde lo principal es que estas empresas financieras que pertenecen a los grandes grupos
tengan ganancias aseguradas. No hay nada que hacer cuando una persona pierde su empleo. Cuando una persona pierde su empleo, sencillamente tiene las famosas lagunas previsionales, que lo que van a hacer es que o no llegue a las famosas 300 cotizaciones como mínimo, o llegue difícilmente. Nosotros tenemos calculado que solo el 21% antes de la pandemia estaría en condiciones tal vez de llegar al número necesario para una pensión. Y si llegan a esa pensión, serán pensiones de miseria. No solo porque el sistema tiene esa tasa de reemplazo y por los bajos salarios de la gente. Es que las fórmulas, lo mismo pasa en Chile, están hechas para que la gente tenga una baja tasa de reemplazo, porque al igual que las ERS, las AFP ganan dinero manejando el dinero, concentrando el dinero. Fíjate, si pierden el dinero, si dejan de dar, si lo dan, sencillamente no tienen recursos. Y pensemos que las AFP tienen en sus manos ya más del 15% del PIB de este país. No lo van a soltar. Hay que añadir que las pensiones por sobrevivencia y por discapacidad han sido transadas en el mercado de seguros. Cuando las personas les niegan las pensiones de sobrevivencia y discapacidad, no es por un error, no es por una falta de humanidad, es porque han creado un mercado donde empresas de aseguramiento han comprado eso como si fueran seguros de carro, seguros de casa. Esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, el país tiene que discutir una reforma en serio. Y cuando decimos reforma, no es ajustar. El problema de esto, como se ha visto en Chile, en Colombia, en México, en El Salvador, en Bolivia, en Argentina, no es ajustable. No, donde el lucro está por encima de los derechos, ahí no hay ajuste posible. Lo que hay es que cambiar este modelo para que este modelo garantice derechos y el lucro sea una opción de las personas y no un sistema forzoso que obliga a los dominicanos y dominicanas a financiar a esta economía parasitaria que nosotros la hemos llamado corrupción legalizada. Corrupción legalizada, te decía, porque se ha creado por ley un sistema donde el dinero que debería ser para salud y para pensiones no es para salud ni para pensiones, sino para ganancias de grupos corporativos. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a aquellos grupos que están demandando creo que el 30%, que se le entregue el 30% de las AFP? ¿Esto es correcto? ¿Es viable? Hay sectores que dicen que si se entrega esa partida, pues la economía se viene abajo. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, la primera es que la economía no se viene abajo, porque lo que pasaría es que habría dinero en las manos de la gente y posiblemente habría algún nivel de reactivación. Piensa tú, por ejemplo, que de esos datos que daba Iron, de los empleadores que desaparecieron de la seguridad social, el 95% de las empresas empleadoras de este país son MIPYMES. El 95%. Eso quiere decir que tú tienes a una abrumadora mayoría de empresas a las cuales las AFP y las ERS se le han montado como garrapatas en la espalda, cuando el sistema financiero no las ayuda para nada y las ha dejado abandonadas en esta crisis. Ahora, y además nosotros empatizamos con la necesidad de la gente, con la demanda de la gente. Pero la demanda de la gente tiene que ver con que se sienten robadas por las AFP y con que no tienen ningún auxilio, ninguna política consistente y coherente de ayuda a las familias y a las empresas. Pero eso sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención que se hable del 30%, que significa que la gente se pague la crisis, ¿sí? Que en promedio, para que tú sepas, hay grupos de población como los jóvenes de 20 a 24 años, que el 30% en promedio le significarían 6,000 pesos. O para las personas de más de 60 años, el 30% le significaría 40,000 pesos. Con eso a lo mejor aguantarían par de meses. Matías. Es decir, ¿por qué se habla del 30% y al mismo tiempo no se habla de las ganancias descomunales de las AFP? Nosotros lo que hemos dicho es, ¿por qué no hablamos de ayudar a la gente, incluyendo el seguro de desempleo que nunca se ha puesto en práctica, pese a que está en la ley, pero
pero cambiando ese sistema de ganancias de las AFP que el propio Congreso le arregló a su medida en febrero de este año. Tú hablar del 30% de gente con tan pequeño fondo, de gente que necesita ser ayudada, ponerles a pagar sus propias necesidades sin que nadie las ayude y no hablar de las ganancias de las AFP, a nosotros nos parece muy contradictorio y muy incoherente. Ahora tenemos el turno de la colega Patricia Reyes del Listín Diario. Patria Reyes del Listín Diario. Esa misma soy yo. Sí, yo quería precisar, porque hace años que se viene hablando de las injusticias del sistema de la seguridad social, de todo lo que ha dicho Matías y Iron. Ya mucha gente conoce a viva piel esta situación que se da, pero lógicamente se siente atrapada. O sea, nos sentimos todos y todas atrapadas en este modelo, en este sistema, y como que cambiarlo a veces se siente que no depende de nosotras y de nosotros. O sea, ¿cuál sería la propuesta específica de ustedes? Me pregunto, para que la gente encuentre el camino para que este modelo realmente pueda beneficiar, como dice Matías, a quienes lo necesitan realmente, que es a la población, que es a toda la población. Esa es una pregunta. Y la otra que quiero hacer es respecto de que tenemos nuevas autoridades en el gobierno, y si ustedes ven alguna oportunidad en esta nueva gestión de gobierno con respecto a este tema tan vital para la población. Sí. Bueno, la primera pregunta, obviamente el cambio del modelo, del sistema que se impuso desde el 2001, requiere la participación activa de la ciudadanía, el empoderamiento, la movilización. Este es un sistema que se aplica en los países que se ha aplicado, ha fracasado, e incluso en los países donde se ha aplicado el modelo de capitalización individual y administración privada de los fondos, se le han practicado algunas modificaciones, algunas reformas para, digamos, paliar las falencias, las fallas estructurales que tienen, como es el caso de Chile, donde se aplicó un pilar solidario que aunque no ha resuelto el problema, porque el problema del modelo está en su raíz, en su naturaleza, sin embargo, en República Dominicana aún tenemos un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social en su carácter puro. No ha recibido ningún tipo de reforma, ningún tipo de modificación que vaya en camino a ir mejorando las condiciones de cobertura, de acceso a pensiones. Sin embargo, con la última reforma que se produjo en febrero con la ley 1320, donde se cambió la comisión de las AFP, la naturaleza de la comisión, donde ya hemos demostrado que a contrario a lo que se decía de que las AFP iban a ganar más, en realidad iban a ganar menos, en realidad están ganando más. En esa misma ley se establece que para septiembre de este año... Hola, ¿qué tal, amigos de las redes? Les saluda Asís Emelgen en este miércoles 28 de octubre del 2020 con un avance de noticias en caliente y parte de lo que para septiembre de este año el Congreso Nacional, que ya es un Congreso, digamos, renovado, debe abocarse a la discusión de una reforma a la Ley de Seguridad Social, a una discusión de una reforma integral de la Ley de Seguridad Social. Y es un punto, o es un planteamiento, es una condición que todavía no se ha practicado. O sea, la ley manda a que los congresistas dominicanos se aboquen a discutir, a debatir una reforma integral
una reforma que nosotros proponemos que junto con otros sectores como el sector sindical, debe ser una reforma estructural sustitutiva que cambie de raíz el sistema de seguridad social. Permítanme añadir una cuestión que ustedes como amigas y amigos periodistas deben saber. Tenemos que estar muy alarmados y muy alerta, porque de nuevo se está trabajando a puerta cerrada en una propuesta en un proyecto de reforma. Proyecto de reforma que en 2017 se hizo uno para complacer un préstamo de un organismo transnacional y dejaba todo lo que significaba lo esencial de las AFP y las ARS intacto. Ya vimos lo que pasó. Las centrales sindicales, con apoyo de otros colectivos, presentaron una propuesta de verdadera transformación y eso fue dilatado y al final, de sorpresa, un 27 de febrero de 2019, el Poder Ejecutivo y después con el apoyo del 99% de los congresistas en la sala, nos trajeron la ley 1320, que también fue discutida entre cuatro paredes. Esos mismos equipos de funcionarios pasados, de funcionarios nuevos, de las AFP, de las ARS, están preparando su proyecto para seguir consolidando y profundizando este modelo. Ya ustedes vieron la reunión en Palacio Nacional del gran empresariado pidiendo que quiere participar del bizcocho, quiere su parte también. De lo que no van a discutir, y ya tenemos 20 años de esta ley y de un proyecto, de una reforma, es de qué pasa con los derechos de la gente. Si la ciudadanía, la opinión pública y el Congreso renovado, como dice Iron, no hacemos nada, no reaccionamos, nos van a seguir ofreciendo ajustes para no tocar lo importante. Y lo importante es mantener la salud, las pensiones, la seguridad en el trabajo, las pensiones por discapacidad y sobrevivencia, el seguro de desempleo, supeditado siempre a la proyección de ganancia de estas empresas financieras, que además es importante saber que una gran parte de las ARS ya no son ni siquiera dominicanas. Por ejemplo, la ARS PALIC, la mayor parte de sus acciones ya están en manos de Mapfre, una transnacional de los seguros. Ya ni siquiera, lo mismo pasa con Primera, que antes era Humano. Primera está en manos de empresas foráneas. Entonces, aquí estamos frente a empresas dedicadas a ganar dinero con un poder de cabildeo tremendo, con un poder de pagar tremendo, de financiar campañas tremendo. Y nosotros tenemos que saber que esos bienes están trabajando, están escribiéndola. Y cómo le exigimos al Congreso y presionamos para que esto no sea seguir en lo que estamos, sino al contrario, ver el ejemplo de Argentina, de Bolivia, de Chile, de los países que ya hicieron el cambio que había que hacer o están por hacerlo porque ya han vivido. Nosotros no tenemos que llegar a la situación de Chile. Nosotros todavía tenemos años para que la gran masa de los dominicanos y dominicanas se vean en la miseria con las pensiones. Ya nosotros estamos viviendo lo que pasa con los famosos seguros y con una salud desfinanciada. Entonces nosotros tenemos ahora tiempo de reaccionar, pero tenemos que empoderarnos para eso y estar muy alertas. Gracias, Matías. Creo que pudiéramos abrir una segunda ronda de preguntas. Si algún colega, alguna colega, las presentes tiene interés en este momento. Yo quiero reiterar una de las preguntas que hice, en el sentido de que si ustedes ven oportunidades en esta nueva gestión de gobierno, de que realmente se le ponga atención a esto que ustedes han venido planteando por años. Gracias, Patria. Fíjate. El sistema financiero dominicano es
uno de los dos sectores que ha crecido en medio de la crisis. El sistema financiero dominicano ha sido protegido con la mayor parte de las medidas frente a la pandemia. Las medidas económicas no se han dirigido a la población, se han dirigido al sistema financiero. El otro día hubo una reunión en Palacio con los industriales, yo no sé cuáles industriales, porque la mayor parte de los industriales grandes de este país son zonas francas, que no producen valor para la sociedad dominicana. Lo que venden es mano de obra barata e impuestos bajos. Los industriales de verdad están afueriados de esas discusiones, y ahí estaba Kirsi Jaques, la representante de las AFP, sentada en el Palacio Nacional. Y ya te hablaba de las empresas multinacionales que están metidas ahora en los seguros de salud y en las AFP. Nosotros no tenemos ningún elemento, personajes que fueron parte clave de esta ley y que han sostenido los ajustes que se le han hecho, están metidos en el equipo que está trabajando. Nosotros no tenemos ningún elemento de juicio que permita pensar que el poder político dominicano, no es una cuestión de personal ni partidista, el poder político dominicano confronte los intereses de estos grupos. La única posibilidad es que la ciudadanía se entere de que lo que está sufriendo en salud y lo que está sufriendo un poco en pensiones y va a sufrir cada vez más que se acerque más el 2030, sí, aunque ya lo están sufriendo las personas que se quedan sin pensión de discapacidad, sin pensión de sobrevivencia, las personas a las cuales le arrebatan los fondos, etcétera. Lo que podemos saber es que si esa ciudadanía no se entera y esa ciudadanía no confronta y presiona fundamentalmente al Congreso y también al Poder Ejecutivo, pero sobre todo al Congreso, porque cualquier reforma tiene que pasar por el Congreso, no hay manera, porque estamos hablando de solamente las AFP, estamos hablando que manejan ya más del 15% del PIB, el 80% del dinero de nuestras pensiones lo tiene colocado en deuda pública, por lo tanto son acreedores del gobierno. Tienen papeles en el Banco Central, tienen papeles en el Ministerio de Hacienda. ¿Quién de ahí va a confrontar a esos monstruos? Y digo monstruos por su tamaño y por los intereses que tienen. Nosotros tenemos que saber que eso solo se puede hacer si la ciudadanía reclama, como reclamó el 4% para el PIB, del PIB para la educación, como reclamó el fin de la corrupción y la impunidad. La ciudadanía tiene que enterarse, informarse, movilizarse para exigir el 4% del PIB para la salud, que haya un sistema público de salud que garantice plenas coberturas, porque es un derecho que está en la Constitución, que tengamos un sistema de pensiones que cubra a todos los dominicanos y a las dominicanas con beneficio definido, lo que no está en esta ley ni puede estar, que las personas sepan que van a tener una tasa de reemplazo garantizada por ley como la tienen en el Congreso, que ese sistema sea solidario, por lo tanto no puede ser privado, no puede ser de naturaleza financiera. Esas cosas la ciudadanía las tiene que exigir, que no tengamos, por lo menos en el sistema público, bien financiado, un catálogo de prestaciones. Nosotros tenemos derecho a la salud, no derecho a un menú, que además ni siquiera es definido por el Ministerio de Salud. El catálogo es definido en el Consejo de la Seguridad Social, donde el empresariado tiene veto. ¿En qué país del mundo la seguridad social, que es un derecho social, sí, lo que se haga o no se haga, lo que se atienda o no se atienda, hay un sector con derecho a veto y nada más que el derecho que es el grupo empresarial aliado a las ARS de las AFP, porque no son las MIPYME, no son las mujeres emprendedoras, no, son los grandes empresarios. Entonces nosotros tenemos que llevar esto al seno del Consejo Económico y Social. Tenemos que forzar que esto esté en el Congreso, tenemos que forzar que esto esté en la opinión pública, porque los grupos de poder no van a permitir. Danilo Medina llegó al Congreso el 27 de febrero de 2019 diciendo: acordemos este proyecto con el sector empresarial. Lo que se estuvo discutiendo 2 años en la comisión bicameral no valió nada. Entonces nosotros tenemos que saber que esto no va a pasar si no nos movilizamos.
Gracias, Matías. Gracias, Matías. También para recordarles a los colegas y las colegas que en el chat hemos compartido formalmente la nota de prensa y también el libro en su versión PDF, en su versión digital, con la que pueden ampliar. Si hay alguna otra pregunta, creo que es momento oportuno también para irla formulando y que pudiéramos quizás entrar en la parte final ya de la rueda de prensa. Estoy verificando si había alguna mano. No hay ninguna. Si alguien quiere hacer uso de la palabra de manera directa, pues también entonces que pudiera hacerlo. Bueno, dicho esto, al parecer ha sido bastante... Podría... ¿Sí? Hay una pregunta de Danielis. Podría enviarnos la nota y el informe. Danielis, ¿me puedes colocar tu correo electrónico y el número? Gracias, el correo. También el número para que confirmen, para que te llamen para confirmar la recepción. De antemano, que sepas que en la conversación más arriba está, voy a volver a compartirla también ahora. Cuidado, Iron, que hay un ruido ahí. Y bueno, decirles que además esto va a estar colgado también en el sitio web de la Fundación, donde además tenemos colgadas publicaciones previas, donde hemos estado, ustedes saben, analizando esto ya por 5 años. Así que cualquier publicación, y estamos siempre accesibles y a la orden, solo tienen que... Varios de ustedes tienen nuestro número, nuestro contacto, Millicent lo tiene, Stanley lo tiene. Estamos a la orden, Iron y yo, siempre para tratar este importante tema. Dame un segundito. Justo llamando para otra nota. La vida del diarismo. Bueno, dicho esto, ya tanto Danielis Fermín de El Dinero como a Patria acabamos de volver a enviarles la nota de prensa, por favor, para que nos confirmen. Colegas, en nombre de la Fundación, de Matías, de Iron y de todo el equipo humano que ha estado detrás de esta publicación, como ustedes sabrán, no solamente son ellos dos como coautores de esta investigación, sino que hay un grupo enorme de gente que siempre pues está asistiendo como auxiliares de investigación en el levantamiento de información, en el procesamiento, luego en la edición y demás. Y pues en nombre de todo este equipo humano, pues agradecerles a ustedes que hayan podido sacar de sus agendas de trabajo en los diferentes medios, que sabemos que es un horario complicado porque además la papa está caliente y hay mucha información que cubrir. Entonces quisiéramos agradecerles el que hayan podido sacar este espacio de tiempo para compartir estas valiosas informaciones. Y ahora, bueno, pues en nombre de la Fundación también, además del agradecimiento, esa espera de que ustedes puedan también colaborarnos haciendo que estas informaciones lleguen a la gran parte de la población que se comunican y se informan a través de sus diferentes medios. Muchísimas gracias. Eso es lo más importante, por supuesto. Muchas gracias a ustedes también, están de corazón. Gracias a ustedes. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Igual. Muchísimas gracias, queridas, queridos. Gracias por su atención.